Les presentamos Combate en el Debate. Esto es un sistema de debates entre amigos en los cuales vamos a dividir a dos equipos de dos participantes en cada lado. Vamos a presentarles un video en la computadora. Este video va a presentar una cierta temática y la temática va a desprender dos posturas. Una de las dos posturas le va a tocar a cada equipo defender conforme a un volado con una moneda y el azar decidirá de qué lado están. ¿Qué quieren? ¿Que liberemos a todos los pandilleros? ¿Que no ganemos la guerra contra las pandillas? ¿Que vuelvan a ser el país como era cuando ellos gobernaban? ¿Que mataran a la gente con barbarie y con impunidad? ¿Por qué creen que nos atacan tanto? Porque no somos como ellos. Llevamos meses en esta guerra contra las pandillas. Y gracias a Dios, ya estamos ganando. ¿Cuánto va a durar el régimen de excepción? Lo que sea necesario. Y si alguien me asesina, tiene que ir a la cárcel y tiene que pagar sus penas. Entonces tenemos que sacar al 100% de los pandilleros de las calles. Nos ha costado muchísimo, pero fuimos ganando cada batalla. Decimos a la vieja Sala que de seguro hubiera declarado inconstitucional el régimen de excepción o la ley contra las pandillas. Decimos a viejos jueces y fiscales que los hubieran dejado libres. El presidente Nayib Bukele presenta el régimen de excepción, en el que después de una matanza de 62 personas, él decide ponerse muy estricto contra las pandillas y decide ir en contra de ellas, atacarlas directamente. Se presentan dos posturas y varias dependencias mundiales deciden que los ataques que está teniendo el presidente contra las pandillas puede dañar derechos constitucionales y derechos humanos en contra de las personas. Y dañar derechos constitucionales en contra de las personas. Por lo tanto, vamos a presentar dos posturas. Una, el presidente Nayib Bukele debe de continuar con esta ley y seguir teniendo más delincuentes y más pandilleros. Segunda postura, es inhumano el trato que le están dando a los pandilleros en las cárceles y debe haber mucho más humanismo con ellos. Esas son las dos posturas. Vamos a aventar la moneda y el azar decidirá cuál del lado ganador, Águila o Sol, decide defender una de las dos posturas. Águila. Muy bien. ¿Defendemos la postura de Bukele o contratar? Sí, ¿no? ¿Se escucha bien? Defendemos. Defendemos la postura. Perfecto. Entonces, en este caso, al equipo Sol le va a tocar defender la postura de los derechos humanos. Porque han sido violentados estos seres humanos que están encarcelados y porque se les ha puesto hasta el punto de negarles los alimentos si ellos continúan con la violencia hacia la ciudadanía. Lo que tenemos que ver en el caso de los pandilleros de las maras y la efectividad de la política de Bukele es qué ha pasado en el país, y la realidad es que la delincuencia pues ha disminuido bastante, ya no hay problemas en las calles. De hecho, la gente está diciendo que es diferente ya su país desde que se implementaron estos estados de excepción, y tomando en consideración que ellos no respetan los derechos humanos, creo que es viable. De hecho se debería continuar con este estado de excepción porque beneficia a la población en general. En tratar de resolver las problemáticas sociales desde programas o desde educación, porque tenemos un problema real que es en el presente, que es donde estas personas están haciendo daño, están violentando a la comunidad. Entonces, como esfuerzo paralelo, sí se tiene que reprender y se tiene que empezar a castigar, de no dejar impune. La violencia genera violencia, eso todos lo sabemos, y lo que está haciendo el presidente Bukele es precisamente eso, generar violencia. Supuestamente los tienen en una cárcel, pero se están que es un poco diferente a la que estaban, porque antes dice él que les daban pollo, que tenían prostitutas, tenían ciertos privilegios. Hoy ya no los tienen, pero a la par de quitárselos también los están prácticamente llevando al matadero. No solamente es la Mara, sino que es la pandilla 18. Los están juntando. A la postre va a ser una violencia adentro de la cárcel, y además cuando aprendan cómo comunicarse con el exterior van a ser mucho más violentas la sociedad. Primero hay que entender, ¿verdad?, que ya estamos en otra modernidad, ¿verdad? Lo que Hans Ulrich Beck nos dice, que
hay una modernidad infinita, ¿verdad? Siempre va a haber una modernidad nueva. Y en este sentido, ¿verdad? Y recurriendo un poco a los trabajos de Michel Foucault, hablando de la sociedad disciplinaria, de estos regímenes, de la manera de educar a las personas, o diría Bourdieu, de entrenarlas. Hoy tenemos que tener en cuenta que ya no funciona ese tipo de sociedad disciplinaria, porque si la modernidad es un proceso inconcluso, que de hecho llegó a nosotros de una manera en la que se han estado cambiando las cosas, ¿verdad? Mencionaba la compañera, no me acuerdo su nombre, perdón. Samantha. Mencionaba Samantha que había opciones paralelas a lo que estaba haciendo Bukele para poder solucionar este problema. Me gustaría saber cuáles son esas soluciones paralelas. Tiene 30 segundos, compañera, para contestar la réplica. Pues cuando hablé de las opciones o de las soluciones paralelas que podíamos estar abordando, mencioné que programas sociales, educación, entonces creo que esa es una manera, claro, a largo plazo de ir solucionando problemáticas sociales, pero en el presente, o sea, sí creo que se deben tomar medidas para, pues, evitar que se siga propagando. Creo que en este momento, como ya comentaba, ¿verdad?, no estamos para generar medidas coercitivas de esa manera, ¿sí? Sino debe de haber programas transversales que no nada más vean todo como blanco o negro, sino hay que ver los matices, porque a final de cuentas se está trabajando con seres humanos y, como decía Julio, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con ellos cuando salgan? Bueno, el detalle es lo que se puede hacer cuando estén ellos en la cárcel. De hecho, el que estén en la cárcel no significa solamente que estén ahí encerrados, ya los pusieron a trabajar. El detalle es que muchos de ellos ya hasta están pidiendo que ya lo saquen, que ya entendieron. Y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? A final de cuentas, la justicia no es tanto castigar, sino el corregir. Si una persona no se corrige, continúa haciendo lo mismo, y es lo que estaba pasando antes. Se tienen que tratar de buscar nuevas soluciones, y este estado de excepción es lo que está tratando de hacer. Tenemos fuera las pandillas, podemos trabajar con la sociedad, y mientras ellos están adentro tienen que trabajar también, y tienen que entender que lo que están haciendo está mal. Muy bien, mi pregunta sería la siguiente. Tenemos a los maras, que ellos han violentado durante ya muchísimo tiempo a la sociedad, y ¿por qué necesariamente tendríamos que defender sus derechos humanos cuando ellos no han respetado los derechos humanos de la sociedad? Se entiende que no han respetado los derechos humanos, eso a todos nos queda claro, y sin embargo no tenemos por qué tratarlos, son seres humanos al final de cuentas, entonces no tenemos que tratarlos como objeto. Ese es el punto, no se pide que salgan a la calle ya se ha demostrado que no pueden adaptarse a la sociedad. De alguna u otra forma, ya no pueden adaptarse, por más programas sociales que haya habido. Ellos no, los que ya cometieron el delito no. Pero sí se pide un trato justo dentro de la cárcel, y es lo que no están teniendo. Sí los ponen a trabajar, es 1 o 2 horas, y luego regresan a la celda y están ahí encerrados 8 o 10 personas que son de diferente pandilla, donde la pandilla es más fuerte que la sangre, y se sabe, primero la tinta y después la sangre. Luego entonces van a terminar matándose. Mencionan aquí varias veces que la violencia genera violencia, pues estas agresiones, pero la verdad creo que la cuestión aquí es realmente si todos quieren ser parte de la sociedad. Me parece que siempre va a haber alienados y nos tenemos que proteger de ellos. La verdad, si en algún momento nos van a agredir, tenemos que tener la posibilidad de poder tener una posición de fortaleza donde no seamos vulnerables y donde podamos defender no nada más a nosotros, sino a nuestra familia, nuestras comunidades. La pregunta concreta sería, denme ejemplos de personas que se han rehabilitado en la sociedad a través de la cuestión disciplinaria. Eso es lo que les... Perfecto. Micrófono. El que decía los dos. Pues tengo ejemplos personales, o sea, no que los haya tenido de familia directa, pero sí hay muchas historias, casos. Creo que si revisamos en YouTube o en internet, o sea, vamos a encontrar casos de mucha gente que entró a programas de cárceles y de rehabilitación y sí mejoraron su vida significativamente. O sea, obviamente estamos hablando de porcentajes, pero pues siempre es válido, ¿no? Tener, o al menos darles la esperanza o darles esa oportunidad. Nombres, tengo pocos, no nos interesa mucho la historia. Podría dar el caso de Sócrates, que también fue juzgado injustamente y decidió morir. A pesar de... Sí, o sea... Sí. No lo querríamos tanto si no se hubiera muerto.
Bueno, el detalle no está tanto, la pregunta es buena, sin embargo, el detalle es lo que va de la pregunta. Lo que va de la pregunta es que los índices de violencia en todo el país bajaron muchísimo. ¿Cuánto fue? ¿50, más del 50, más del, no, casi 90%? Entonces, eso es lo que ocupamos ver. Como tú dices, parece que las cárceles de que surgieron nunca han solucionado ningún problema y nunca lo van a solucionar. Pero lo que sí queda es que los que están afuera, pues están disfrutando de la vida como debería ser. La gente está afuera segura, los que están adentro están como quieren estar, porque siempre han estado viviendo en violencia, entonces siguen viviendo en violencia. Pues no tenemos por qué preocuparnos por ellos. Entonces, al preguntar eso, omites tú o dejas fuera todo el otro contexto, ¿no? Que es lo que estaban haciendo cuando no estaban ahí. Perdón. Listo, compañero. Nayib Bukele presenta la siguiente postura después de que es amenazado por las pandillas. Cuando pone más estricto su régimen, deja sin alimentos a los pandilleros en la cárcel. Los pandilleros en la cárcel dicen, mientras tú no des marcha atrás a tu postura, nosotros iremos matando a civiles en las calles del país. Nayib Bukele amenaza con dejarlos sin alimentos hasta que ellos dejen de hacer sus actividades delictivas. ¿De qué manera, compañero, usted puede presentar este condicionamiento que les está presentando el presidente a los pandilleros, el dejarlos sin alimentos? Pues está violentando los derechos humanos. Es que hay que recordar otra vez, al principio lo dije, la violencia genera violencia y la violencia es en dos vías. Se da porque los dejas que empiecen a ser violentos y cada vez se va formando más violencia, como el caso, por ejemplo, ya trayéndolo a México, en el caso de Sinaloa, que ya no se puede detener. Y la violencia también se da hacia abajo, cuando los que están arriba son atrapados o es cortado su accionar, como está haciendo en el caso de Bukele, buscan la manera de poder burlar al sistema. De alguna u otra manera, alguien se va a corromper ahí y cuando ellos encuentren la manera de poder corromper a ese sistema, esa violencia que ellos tienen va a ser mucho más poderosa porque ya va a ser intelectual. Hay que recordar que los maras y los 18 empezaron a ser los maras y los 18, antes nada más eran pandilleros, empezaron a ser maras y 18 cuando los meten en la cárcel en Estados Unidos y de repente los italianos y los gabachos que ya tenían de cómo formar una empresa, por decirlo así, les empezaron a decir, a ver, tú eres bueno para las cuentas, haz las cuentas. Ya no nada más fue algo violento, sino algo ya pensado, organizado, y es lo que va a pasar dentro de las cárceles y por lo tanto, afuera ahorita es cierto, tienen un estado de quietud, pero estas personas que están afuera van a encontrar la manera de cómo burlar a que no los agarren y van a ser, aparte de violentos, no solo pandillas, sino empresas. Creo que complementaría van a estar más estructurados, pero y además la violencia no se va a poder percibir como si la percibimos ahorita, ¿eh? O sea, por esta supuesta, por la violencia que están generando contra ellos, pero también por la educación que les están dando dentro de la Equipo casa. Águila, ¿cómo contrarrestan ustedes, cómo piensan que se debería contrarrestar las amenazas que hacen las pandillas al presidente y a la población civil? ¿Cómo contrarrestarían ustedes o cómo piensan que se debe contrarrestar las amenazas que hacen las pandillas hacia la sociedad civil y hacia el presidente? Bueno, como ya lo hizo el mismo Bukele, ¿no? Se puso firme y en realidad pues no ha pasado nada después de eso. Ha seguido disminuyendo el nivel el índice de criminalidad, de violencia. Hay que recordar una cosa, en el caso a veces cuando pasó en el caso de México, la guerra contra el narco fue diferente porque los que eliminaban eran a los jefes. Aquí en este caso es lo contrario, están agarrando a todos los pandilleros que están abajo y sí quedan los inteligentes, pero quedan fuera ellos. No van a hacer nada a ellos porque les falta la fuerza física, que son los que están adentro. Mientras permanezcan ahí no van a poder hacer nada, por más que quieran. Sí, son intelectuales muchos, obviamente es la cabeza, pero no sucede lo mismo que pasó en México cuando cortaban una cabeza y entraba uno que era bien violento y la violencia se miraba muy fuerte, ¿no? El caso de Bukele fue diferente. Quitaron a la clase baja, digamos, de la pandilla y los que están fuertes, pues lo que hacen es esconderse. No va a pasar nada mientras permanezcan los maras en la cárcel. Perfecto. Pues para cerrar, vamos a hacer una ronda de conclusiones finales. Del lado de Equipo Sol, ¿quieren concluir, por favor?
En el caso de la guerra contra el narco, sí es cierto que tumbaron cabezas, pero también tumbaron al cuerpo. Y lo único que pasó es que los que estaban defendiendo al pueblo se brincaron, el caso de los Zetas. Entonces, y ahora agarraron volvieron más violentos, que de ahí formaron las comunas o las autodefensas, y ven cómo hay que ver cómo tienen al país, ¿no? Ese mismo ejemplo va a pasar acá con Bukele. Eso mismo pasó en Brasil, y eso mismo pasó en Colombia. Es exactamente lo mismo, tumbes a la cabeza o tumbes al cuerpo, de todos modos siempre va a haber alguien que se va a corromper y va a estructurar más el negocio. De las personas, autoridades que conforman el sistema carcelario van a aguantar la tentación de lo que les puedan ofrecer posteriormente, ¿verdad? Y quién sabe, como dice también Julio, ya la violencia a lo mejor va a ser no tan violenta, ¿verdad? Pero va a estar ahí la violencia, pero no va a ser tan visible más bien. ¿Conclusiones finales de este lado? Sí, pero pues aquí toda esta organización que dicen que van a tener en la cárcel y toda esta estructura, o sea, no la van a tener de igual manera en libertad, o sea, no están haciendo ya todo eso, no es una manera de por lo menos tener la oportunidad de tener cierto control sobre estas pandillas o sobre estos pues personajes que están ahorita activos en el crimen organizado. Y la otra es que otra vez es una apuesta, ¿no? Es una apuesta por solucionar un problema real que les afectó a ellos más que a nosotros. Entonces, recuerdo que en alguna entrevista Bukele comparaba a ellos con lo que tuvieron que hacer las presidencias en Alemania, que tuvieron que destruir básicamente todo el simbolismo nazi porque todavía pervivía. Entonces ellos tratan de hacer eso con los maras. Hay que eliminar toda la simbología, hay que mantenerlos ahí, y otra vez, pues lamentablemente no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero tenemos que apostar por pues solucionarlo. O sea, todavía falta mucho, conforme se van desarrollando los hechos, se pueden tomar nuevas acciones. Última conclusión nada más, este caso solamente. Nada más para reflexionar, ¿verdad? No, es que o sea, nuestro compañero Norman Roy se ve que no ha leído tanto, ¿verdad? O que está desinformado, porque si tú te metes a buscar, ¿verdad? Internet, todavía siguen desarticulando células nazis, ¿verdad? Todavía siguen. Además, hay que ver el batallón Azov en Ucrania. Fíjate los símbolos. Tiene derecho de responder el batallón Azov, formado por los estadounidenses. Lamentablemente eso no se va a poder solucionar. O sea, si no hubieran hecho medidas para destruir el simbolismo nazi que ya había, ahorita sería peor, pues. Sí, o sea, es que si no destruyen los símbolos. Bueno, entonces Bukele no va a acabar con nada. No, pues. Va a disminuir nada más. Bueno, para es llegar. como si quisieran acabar con el narco, pues no van a acabar. Para llegar a. El sistema está caduco. El sistema de represión del que nos hablan. Pues bueno, para llegar a conclusiones finales, evidentemente las dos posturas tienen muy buenos argumentos. De este lado presentan en el que más violencia genera más violencia, de este lado de que de alguna forma las leyes y las instituciones se deben de respetar. Concuerdo con ambas posturas. Concuerdo con ambas posturas en estos casos, y creo que sí. Lo bueno de acá es hacer una lucha. Si no se hace ninguna sola lucha en problemas culturales y desde raíz, pues bueno, que dejen que todo siga ocurriendo igual. Gracias.